sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de nuestra emisora cristiana Radio Luz a las Naciones en este apartado semanal, en este programa semanal titulado Un mensaje para ti. Como venimos compartiendo con ustedes a lo largo de nuestras últimas emisiones, seguiremos en el día de hoy pues estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo en una manera ordenada, en una manera sistemática, exponiendo la palabra y tratando de tener una actitud inductiva para poder comprender y extraer lo que cada versículo, cada palabra, cada verbo, cada adjetivo, sustantivo, pues tratan de decirnos en el conjunto de cada frase. Sabemos perfectamente que en una manera, un método interpretativo, literal, gramático e histórico, siempre tenemos unos recursos mucho más fiables y precisos para poder comprender el significado y la razón de las Escrituras. Evidentemente, siempre dirigiéndonos y dependiendo única y absolutamente de la iluminación del Espíritu Santo, que es la garantía, como digo, de poder comprender en una manera clara, con una aplicación efectiva, la verdad escritural. A través de una manera ordenada, a través de una manera respetuosa, reverente y bajo la luz del Espíritu Santo, siempre encontraremos la razón, porque la gracia de Dios nos permite el poder extraer estas verdades. Por lo tanto, iniciamos dando gracias a Dios por su palabra y esperando que en este tiempo que vamos a compartir juntos podamos ser bendecidos por y a través de ella. Vamos a leer los versículos donde hemos quedado en el último programa y vamos a proseguir hacia adelante en el programa de hoy. Y nos dice así el apóstol Pablo, en esta primera epístola. Sabemos que ha sido la primera epístola escrita de las mayores que él escribió, aproximadamente escrita en el año 55 después de Cristo. Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos son las tres epístolas mayores. Sabemos que fue escrita en su tercer viaje misionero y sabemos que esta iglesia fue fundada hacia el año 50, 52, y sabemos que Pablo estuvo ahí por un periodo de 1 año y medio, según nos registra Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 11. Sabemos perfectamente que después
pues esta iglesia fue afectada por hombres que enseñaron sobre la Escritura, entre ellos Apolos, por ejemplo, y sabemos que se encargaron de seguir fortaleciendo a los creyentes de esta iglesia. Pero, evidentemente, como bien nos dice ya el versículo 10 de este primer capítulo, enseguida se vio sumida en divisiones y en problemas que Pablo posteriormente tratará de corregir. Entonces nos dice así los versículos donde nosotros estamos leyendo, dice así a partir del versículo 4 del primer capítulo de esta epístola, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. De esto hemos estado hablando, sí, en otros programas. Sabemos que esta acción de gracias del apóstol no es irónica, ni tampoco está dirigida hacia un sector o una parte de esta asamblea. Tampoco es una intención astuta o cortés de poder ganar la simpatía para poder después exhortar. No, es un agradecimiento pleno y sincero por estos creyentes y evidentemente y principalmente por esta iglesia de Dios que estaba en Corinto. También les da gracias a su Dios, como bien dice Pablo aquí, este término, esta palabra mi, ¿sí? Indica que él está refiriéndose a aquel que es su Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sabemos perfectamente que esta gracia de Dios dada en Cristo Jesús fue la comunicación del Evangelio. Entonces él está dando gracias por la salvación de Dios en Cristo Jesús. Está dando gracias a Dios por toda la riqueza espiritual que vino de la mano de Dios en la salvación que recibieron en Cristo Jesús, y a la vez también está dando gracias a Dios por la condición que tienen de creyentes, con toda la esperanza futura y toda la expectación de todas las glorias venideras prometidas en el conjunto de todo lo que el Evangelio nos predica, de todo lo que el Evangelio nos enseña y de todo lo que el Evangelio acerca a nuestro corazón cuando lo escuchamos y cuando lo recibimos con el poder que el Evangelio tiene. Dice el verso 5, dice: porque en todas las cosas fuimos enriquecidos. Él dice claramente: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De esto también pudimos hablar en un programa anterior acerca de que esto es bastante amplio y que evidentemente está hablándonos desde el sustento y el abrigo por el cual debemos estar agradecidos y muy contentos, sino también nos está hablando acerca de todos esos carismas, esos dones que han venido por la gracia de Dios, ¿sí? Y que nos instruyen, nos edifican y nos enseñan y nos completan y nos llenan. Evidentemente aquí Pablo no está refiriéndose a ningún don en particular, sino realmente a todo el beneficio que la gracia de Dios nos otorga cuando somos perdonados en Cristo Jesús, somos transformados en Cristo Jesús y somos constituidos en templos de Dios, en templos de Cristo, en templos del Espíritu Santo. Y ahí es donde podemos ver que los creyentes son capacitados por la misma presencia de Cristo en sus corazones, por la misma presencia que es el sello, es la garantía, es el testimonio de que el Evangelio ha sido efectivo en nuestros corazones, y cómo no, a través de las llenuras del Espíritu Santo con el que viene sobre nosotros para promover, para dirigirnos, para llevarnos a través de nuestro peregrinaje en este mundo en una manera gloriosa, en una manera santa, en una manera agradable a Dios. Y para ello sabemos perfectamente que Cristo, cuando murió en la cruz, como bien nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a partir también en el capítulo 4, a partir del versículo 8, también Pablo aquí está
dando una enseñanza acerca de la unidad de la Iglesia, y en medio de todo lo que Él está enseñando en cuanto a la necesidad que Él nos dice en el verso 3 de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sí, aquí evidentemente esta palabra guardar es un término griego que nos está hablando acerca de un presente continuo. No es un asunto que recibimos un día. También es algo que es muy importante, que nosotros no somos llamados a crear la Iglesia. No hacemos la unidad de la Iglesia. Nosotros somos aquellos que debemos demostrar y manifestar una solicitud, una diligencia celosa, una conducta diligente y responsable en guardar constantemente, por medio de la vida que tenemos del Espíritu Santo en nuestros corazones, esta unidad del Espíritu, porque no debemos de obviar, no debemos de olvidar que la Iglesia ha sido creada por Dios. Es el Espíritu Santo quien crea la Iglesia, es Dios quien llama a los individuos, es Dios quien nos bautiza por un mismo Espíritu en el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener este concepto, esta claridad, para poder vivir en una manera digna, o sea, de acuerdo evidentemente al objeto que se nos está presentando. Nosotros tenemos que andar dignos de esta vocación, de este llamamiento con el que fuimos llamados. Nuestra vida es exactamente lo que Pablo también a los corintios trata de enseñarle, a estos creyentes trata de enseñarles que realmente el testimonio recibido de Dios en los corazones, la riqueza que Dios ha dado a sus corazones, la gracia de Dios que han recibido en Cristo Jesús, tiene que ser evidenciada, tiene que traducirse en una vida santa, que es la consecuencia normal y es la mínima consecuencia que un creyente salvado genuinamente bajo y en el eficaz llamamiento de Jesucristo y la eficaz obra expiatoria de Jesucristo tiene que manifestar. Entonces podemos ver claramente de que en la obra de Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Y en medio de todo ese proceso el apóstol Pablo nos cita una palabra, una porción de la Escritura que ya la tenemos en el Salmo 68, en el verso 18, donde dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí esta porción del Antiguo Testamento con su evidencia y con su aplicación y con su contenido profético en un carácter mesiánico, nos enseña que Cristo murió en una cruz y que en su muerte y su resurrección Él ascendió victorioso. Y aquí sabemos perfectamente que la idea que aquí tenemos en esta frase es la de esos generales romanos, esos generales que regresaban victoriosos con su botín presentado ante lores de multitudes, ¿sí? Y donde manifestaban su victoria. En la misma manera Jesucristo muere y en su muerte lleva a cabo una victoria, como siempre decimos, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, ¿sí? Y libera a todos aquellos que estábamos cautivos por causa de nuestro pecado, ¿sí? Y en esta acción que nos enseña, en esta victoria que nos enseña donde Él clavó para siempre el acta que nos era contraria, donde realmente pudo vencer a todos los elementos contrarios a las almas cautivas, con todo aquello que deshonraba al Padre. Él pudo satisfacer, Él pudo dar gloria, y con esta vida perfecta y santa pudo hacer posible que fuéramos liberados y perdonados de nuestros pecados. Entonces llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y aquí nos está expresando de una manera muy clara que la obra de Cristo en la cruz es tan amplia, tiene un recorrido escritural tan maravilloso, que esas 6 horas hasta el momento donde Él expiró su último aliento, donde Él entregó el Espíritu, donde Él declaró consumado es, donde Él entregó el Espíritu al Padre, en ese momento donde en su muerte se rasgó la cortina del velo, en ese momento donde Él destruyó el poder de la muerte por medio de su muerte, en ese momento donde Él dejó inefectiva la acción de la condenación espiritual, donde realmente la segunda muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes. Ya solamente hay espacio en nuestros corazones para la esperanza, todo este enriquecimiento en todo lo que supone lo que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz. Ya no cabe la desesperanza, ya no hay lugar para el pecado. Hay evidencias de que hemos nacido de Dios porque no practicamos el pecado, porque realmente el Cristo humanizado y encarnado que murió a nuestro favor en la cruz del Calvario nos guarda y el maligno no nos toca. Podemos ver que ya no hay lugar para ver el futuro y tener que conformarnos a la destrucción terrible de todo lo que en este mundo podemos observar. Sabemos que el pecado fue quitado de en medio por la obra de Cristo Jesús. El Evangelio lo podemos predicar con toda la efectividad y toda la amplitud del Evangelio, con todo el poder que despliega, con toda la verdad que incluye. Podemos presentar al Cristo preexistente, al Cristo humanizado. Podemos presentar al Cristo humillado en esa condición de siervo, obediente hasta la muerte de la cruz. Dios que llegó a ser hecho semejante a los hombres. Podemos verle en esta condición, no estimando el ser igual a Dios como un derecho al que aferrarse, sino despojándose de aquello que era suyo y tomando esta forma de siervo. O sea, debemos de ver la profundidad, el alcance, el impacto de estas verdades aquí, ese término realmente en forma de Dios, cuando realmente nos está diciendo en toda su existencia, era, es y será Dios Jesucristo. Pero sin embargo Él veló la gloria de su divinidad en la humillación gloriosa de su humanización. Y en esta forma Él pudo llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados. Por eso Pablo está dando gracias a Dios encima aún de toda la condición que Él después tiene que enfrentar a estos hombres que están muy lejos de ser irreprensibles, como Él dice, en función de lo que el Evangelio ha sido en la vida de ellos. Tienen mucho por lo que ser reprendidos, y posiblemente hoy nosotros también tenemos muchos asuntos en los que ser reprendidos, enseñados, exhortados, no para destrucción, sino para una sana y santa y buena edificación. Y podemos ver con absoluta claridad que en esa forma de hombre, en esa unidad hipostática, en esa naturaleza theantrópica, ¿sí?, nuestro Salvador, nuestro Señor, murió en esa cruz y resucitó. Y esa es la operación que aquí nos está enseñando el apóstol Pablo, y nos introduce a momentos absolutamente imposibles de ver y de comprender para el intelecto humano. Únicamente bajo la luz del Espíritu Santo pueden ser explicados con palabras dadas y adaptadas por el mismo Espíritu Santo. Por eso esta verdad es la profecía más segura,
Es la palabra más segura, como dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille, se manifieste en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos ver hacia adelante. El Evangelio es tan amplio, la obra de Cristo es tan amplia como su regreso y como el establecimiento de todo lo prometido en el siglo, para el siglo venidero, pero ya prometido, evidenciado y manifestado, en el presente siglo. Qué bien nos enseña el apóstol Pablo cuando dice en el verso 4 de su epístola a los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, podemos ver el presente siglo como un siglo malo. Podemos ver el presente siglo como el cronos, donde nosotros estamos viviendo, el tiempo en cierta manera definido, y a la vez también el kairos, donde nosotros estamos viviendo desde que Adán evidentemente cayó y hasta el regreso de Jesucristo. Estamos evidentemente en este presente siglo, pero este presente siglo ya fue impactado, ya tuvo evidencias y manifestaciones de las promesas del siglo venidero, y no en una manera etérea o en una manera en la que no haya una manifestación clara, sino que Cristo ya estuvo aquí, el auténtico, el único, el perfecto y sumo sacerdote, administrador de los bienes del siglo venidero, de todas las riquezas celestiales, aquel que purificó el santuario, aquel que es ministro del santuario. Él ya trajo, ya acercó el siglo venidero, y en cierta manera el siglo venidero con la manifestación del Verbo de Dios, del Hijo Jesucristo, ya también está presente entre nosotros, aunque sabemos que este presente siglo tiene que asistir al regreso de Jesucristo, a ese día del Señor Jesucristo, donde estaremos dentro de unos momentos, posiblemente no en este programa, a ese día escatológico, donde claramente en el Antiguo Testamento lo ven como el día del juicio de Dios a este mundo, y como el Nuevo Testamento lo contempla como el día del regreso de Jesucristo a este mundo, también en un sentido evidentemente judicial. Por lo tanto, Pablo aquí nos está enseñando que cuando Cristo murió en esa cruz, cuando tenemos el entendimiento de su ascensión, es que primeramente descendió. Y dice que aquel que descendió, aquel que pudo evidentemente ir al lugar donde los condenados, donde los muertos, ese Hades, ese lugar donde los hombres desprovistos de justicia, sí, habitaban, ese lugar que traga las almas de los impíos que mueren sin el testimonio de Dios en sus corazones, sin ser lavados por la sangre de Jesucristo. Recuerden la expresión de aquel rico del cual Lucas nos cita, esa tremenda parábola en la que este hombre, después de haber vivido en una manera descuidada, en una manera donde no le importó mucho la buena administración de su vida, dice que en el momento de su muerte él fue sepultado, y en el Hades, en este lugar del que estamos hablando, el lugar de los muertos, en algunos lugares tiene una connotación como infierno. Ahí es esto, aquí realmente nos da este significado, estando en tormentos. Entonces podemos ver que este lugar tan tremendo, tan terrible, que bebe, que realmente es el destino de los impíos, de los enemigos de Dios, de aquellos hombres que no han vivido en esta vida interesados por Dios. Sabemos que un día, después
del milenio, habrá un trono blanco que se manifestará, se establecerá tal y como lo vio Juan en el libro de Apocalipsis. Y ahí los muertos de todos los tiempos y de todas las edades de la humanidad actual se levantarán para contemplar el libro de las obras. Y ahí contemplarán la justicia de Jesucristo. Aceptarán con una absoluta resignación con una absoluta resignación ante aquel que es santo. Ellos no son santos, por supuesto, pero con su resignación, con su aceptación, aun cuando Dios nunca se goza en la maldad, nunca se goza en la perdición de ningún alma, aun así su condenación dará gloria al Dios santo y justo. Esta es la segunda muerte. Por lo tanto, queridos oyentes, nosotros tenemos que ver la gloria del Evangelio que se nos está predicando, la importancia de estas palabras, que hemos sido bendecidos por esta gracia de Dios en Cristo Jesús, que hemos sido enriquecidos con tanta amplitud por el Evangelio de Dios, que Cristo, cuando murió en la cruz, llevó a cabo una acción que nos ha bendecido tanto, que primeramente y fundamentalmente murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, que por medio de esta fe podemos ser justificados y podemos tener paz para con Dios delante de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de nuestra fe hemos sido reconciliados por el Padre a través del Hijo, a quien Él lo puso como propiciación para nuestros pecados. Como bien nos enseña el mismo apóstol, ahora hemos citado la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10, pero también sabemos que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propio Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, cuando dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y dice así a partir del versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observemos la gloriosa verdad que aquí se nos representa, relacionada con la obra expiatoria, sustitutoria, propiciatoria de Jesucristo por nosotros en la cruz. Podemos ver que evidentemente aquello que era imposible de cumplir por el hombre pecador, caído ante la ley, ante la exigencia santa de Dios, dice que Dios llevó a cabo una obra milagrosa, gloriosa, tremenda, fundamental. Y ahí, en esa obra, en esa muerte, en esa resurrección de Cristo, la justicia, la exigencia de la ley fue cumplida en nosotros, que ya no andamos, evidentemente, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz cuenta a favor de nosotros. Él cumplió esa ley, Él cumplió esa exigencia de la ley, y Él pagó por los desobedientes a esta ley, y esa justicia llevada a cabo por Cristo en la cruz se nos aplica a nosotros. Por eso es el propio apóstol quien le dice a esta iglesia y los llama irreprensibles. Aquí la palabra es anacletos en griego, ¿sí? Lleva un prefijo que es la palabra, la letra alfa, ¿sí? Que cuando va acompañada, que cuando precede a una palabra siempre tiene una connotación negativa. Entonces ahí claramente está diciendo que no son reprensibles, que realmente esa palabra que consta también del sustantivo kletos, llamados. Ay, qué bueno es todo lo que estamos enseñando, y podemos ver que eso es la gran bendición que cae sobre nosotros. Cristo llevó a desarmó
dejó sin efecto el poder diabólico, lo ató por completo y evidentemente ascendió al cielo y dice que dio dones a los hombres. Y en este momento ya tenemos con mucha claridad el fundamento de la Iglesia, la obra de Jesucristo, piedra principal, angular, fundamento, roca de esta Iglesia indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, ni contra ella. En la misma manera, ya establece hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos son dones ministeriales. Posiblemente es una reducción de toda la amplitud de los dones que se nos enseñan, tanto Pablo a los Corintios, Pablo a los Romanos y Pablo a los Efesios, ¿sí?, con un propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la que Pablo está aquí escribiendo a estos corintios, para que todos, y no tenemos ya tiempo, ya vamos a cerrar con estos versículos de la epístola a los Efesios y regresamos rápidamente a la primera epístola de Corintios, donde estamos, para llegar a la unidad de la fe, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, evidentemente el cuerpo de Cristo, la Iglesia, los miembros de este cuerpo no pueden ser menos que esto. Y esta unidad de fe no es ecumenismo, ¿sí? Este conocimiento perfecto es un asunto que la propia gracia nos otorga, y esta perfección en la que cada miembro y a su vez el cuerpo de Cristo experimenta y está dirigida hacia esa esposa que un día evidentemente será presentada a su marido en esta condición perfecta, plena, por causa de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, y podemos llenarnos de la amplitud de todas las bendiciones que este Evangelio tiene, y donde hemos sido enriquecidos en toda la amplitud de las bendiciones, la salvación primeramente, después esa cita que hemos citado del Salmo 68:18 que Pablo usa en Efesios 4:7, y donde nos enseña que Él descendió a lo más profundo, llevó cautiva la cautividad, ascendió y evidentemente dio dones. Y esto hemos visto dentro de lo que nos ha dado tiempo, y por lo tanto esa efectividad del Evangelio es el testimonio que es confirmado en esta Iglesia, que es confirmado en nosotros, que es la garantía de lo que se va a recibir, no solamente en ese momento, sino en toda la esperanza escatológica, futura, profética y venidera, a quien Pablo habla a estos creyentes, esperando esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y les cito, Dios mediante, en el próximo programa para continuar juntos con esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida
podrán separarnos.